Buenos días. Muchas gracias, doctor Armendáriz, por invitarme a un tema bastante complicado, pero que la emergencia en cuanto al entendimiento de todo lo que hemos visto en el transcurso de la mañana de la fisiopatología nos está llevando al boom de medicamentos que se viene en una entidad que es bastante complicada y que lo que tenemos que entender es cómo integrar a mi paciente a manera de una fotografía para ver cuál es el tratamiento que necesita, si es más antifibrogénico, si es más antiesteatosis, si es más antiinflamatorio, porque no va a haber una pastilla única para tratar esto. La definición de medicina translacional en sí también es poco difícil, estamos hablando de que no es clara, pero representa un enfoque novedoso cuyo fin es procurar que el paciente tenga un beneficio en un lapso de tiempo más corto. Esto a través de la investigación biomédica que orienta a descubrir nuevas herramientas diagnósticas y nuevos tratamientos a través de un enfoque altamente especializado y multidisciplinario. Con todo esto, hemos platicado durante todo este curso que predominantemente ha sido esteatosis, el problema ante el cual se enfrenta la población. Estamos hablando de una enfermedad que empieza con esteatosis hepática, que quizá progrese a esteatopatitis en el 5 al 20%. Es un porcentaje relativamente bajo, pero estamos hablando que en el mundo somos 7.300 millones de habitantes, este 5 a 20% pasa a ser significativo. De este porcentaje, el 10 a 20% desarrollarán fibrosis de alto grado y el 5% progresarán a cirrosis. Y si lo traducimos en números, estamos hablando de que 365 millones tendrán esteatosis y podrán progresar a cirrosis 18.2 millones. Si eso lo pasan a lo que es el país, en el país tenemos un último censo que nos establece que somos 120 millones de mexicanos, y si ponemos cifras promedio de que la esteatosis en México está entre el 35 y el 40%, lo cual pienso yo que está infraestimado, nos daría 42 millones. Si ponemos que del 10 al 20% serán pacientes de riesgo de progresión de fibrosis, quedémonos con el 10%, 4.200.000. Y si este 5% progresa a cirrosis, estaremos hablando de 210.000 nuevos cirróticos. Y esto está muy de la mano a las proyecciones que hizo el doctor Méndez en cuanto al 2020, que habrá 1,5 millones, de los cuales por esteatosis serán 650.000, y hacia el 2050, 1.900.000, de los cuales esteatosis serán 823.000. Cifras abrumadoras. La fisiopatología ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercer hit, es entender una interacción entre un tejido adiposo, el hígado, la microbiota, el cerebro, con hipotoxicidad que ya fue ampliamente explicada en nuestras pláticas precedentes, un alto estrés oxidativo, estrés del retículo endotelial, disfunción mitocondrial, generando y perpetuando una inflamación a través de citocinas, predominantemente 6, factor de necrosis tumoral, el gran génesis de la disbiosis en cuanto a alteraciones en la permeabilidad intestinal, progresión de lipopolisacáridos, el rol de los ácidos biliares, la relación inversa de leptina-liponectina, la lipólisis generada por el tejido adiposo con disfunción, más las alteraciones a nivel hipotalámico. Complicado en cuanto a cuál es el tratamiento adecuado para el paciente. Y con esto, saber también que los fenotipos son diferentes, y esto lo hemos venido platicando también en el transcurso del curso. No lo mismo que mi componente metabólico sea predominantemente obeso, sea diabético, sea dislipidémico, sea hipertenso, o sea un componente metabólico con uno o más de estas situaciones, porque la progresión es totalmente diferente. Y esto asienta en que la génesis del síntoma fenotípico predominante, si tomamos en cuenta obesidad, estamos hablando de alteraciones en la leptina, aumento en las incretinas, mayor lipólisis, mayor acumulación de macrófagos, a nivel hepático mayor producción de glucosa, triglicéridos, mayor inflamación, predominantemente resistencia a la insulina, a nivel muscular deficiencia en la captación de glucosa, y a nivel pancreático una alteración en la secreción de insulina y en las células beta pancreáticas. Si el fenotipo predominante fuese el diabético, pues esto cambia un poquito. Estamos hablando de una energía, un balance de energía francamente positivo, con falla en la expansión del tejido adiposo, con inflamación local, incremento en el flujo de lípidos a los órganos adiposos, acumulación en órganos extrahepáticos y alteración en cuanto a las células pancreáticas. Y si fuera la hipertensión, pues es totalmente diferente. Aquí estamos hablando de sobreexpresión del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un mayor influjo de ácidos grasos libres, con una cascada inflamatoria mucho mayor y gran disfunción endotelial.
Entonces, el espectro de la enfermedad depende de lo que condicione la misma. Y si le agregamos la microbiota, pues también es totalmente diferente. Este es un mapa de la microbiota predominantemente en los obesos, donde sabemos que hay un exceso de firmicutes, una disminución en los bacteriodetes, sobrepoblación bacteriana en el 17% de los individuos cuando se comparan con sujetos sanos, y que esto nos lleva a incremento en la obtención de energía, alteración de acetato, propinato, butirato, inducción inflamatoria sistémica con alteraciones en la permeabilidad intestinal y endotoxemia. Y que también cambia un poco si el predominio de la microbiota fuera la de un diabético, donde tenemos que si bien pueden coexistir en el 80% con sobrepeso, las vías inflamatorias mayormente involucradas son aquellas que llevan involucro en la resistencia a la insulina. La endotoxemia es importante, encontrando un DNA bacteriano arriba del 85% de proteobacterias, ya cambiaron, disminución de bacterias que producen butirato como el intestinales y el Clostridium, y colonización con patógenos oportunistas como puede ser Bacteroides cacao y varios Clostridiales, Escherichia coli y especies de disulfo vibrio. Estamos hablando de escenarios totalmente diferentes. Esto nos lleva a pensar que el tratamiento debe ser personalizado. No es una pastilla para todos, tenemos que identificar a nuestro paciente y debemos empezar a entender dónde estamos centrados y dónde tenemos a nuestro paciente. Si es un estadio temprano, si es un estadio intermedio, si es un estadio final, donde predomina la esteatosis, donde tenemos que tomar en cuenta la fibrosis o ya tenemos que irnos abocados a las complicaciones propias de la cirrosis. Y nos lleva a entender los focos terapéuticos que son a objetivos clínicos, a objetivos metabólicos, objetivos inflamatorios o objetivos de fibrosis u objetivos combinados. Y esta tabla ejemplifica todos los clinical trials al momento, fase 2, fase 3, donde los puntos son totalmente diferentes en cuanto al medicamento en cuestión, aquellos que tienen objetivo metabólico, aquellos que tienen objetivo inflamatorio, aquellos que tienen objetivo fibrótico o aquellos que tienen como objetivo un desenlace clínico. Esta diapositiva trata de juntar todo lo que les hemos venido mencionando y vean ustedes lo impresionante de todos los posibles focos terapéuticos que tienen ustedes en rosa que están en generación. Entonces, hablar de un tratamiento específico, imposible. Es tratar de seleccionar a mi paciente dónde cae, si lo que estoy buscando es metabólico, si lo que estoy buscando es intestino, si lo que estoy buscando es hipotoxicidad, antiinflamatorio, antifibrótico, compromiso renal, estrés oxidativo, para encajar, como traje a la medida, el tratamiento que le va a tocar a mi paciente. Y esta tabla habla por sí sola de todos los clinical trials al momento en cuanto al abordaje del paciente con esteatosis hepática. Y este preámbulo da pie a lo que son las terapias a futuro partiendo de esta situación que hemos mencionado. Si vamos a las guías actuales son limitadas todavía, porque estamos hablando de que nada más tenemos vitamina E y pioglitazonas. Definitivamente eso no es el tratamiento actual de la esteatosis hepática. Estamos hablando de tratamientos de primera línea, donde tenemos el tratamiento no farmacológico y el farmacológico, donde el no farmacológico quizás sea la base para todos, que es la pérdida de peso, el ejercicio, el estilo de vida, y el farmacológico, donde tenemos pioglitazonas y vitamina E, realmente en el grupo segundo de no diabéticos sin cirrosis, y la pioglitazona cuando predomina la diabetes. Estamos hablando de que el objetivo metabólico es impactar en la resistencia a la insulina, en la lipogénesis de novo, mientras que el fisiopatológico es más hacia un estrés oxidativo, hacia apoptosis, microinflamación y fibrosis, y teniendo un rol nuevo de lo que es la microbiota intestinal, la endotoxemia metabólica con estas vías directamente involucradas. Ya se empieza a separar, por lo tanto, estamos hablando de una publicación reciente, de que no solamente tenemos tratamientos no antifibróticos, los que aquí mencionamos, un grupo importante de nuevas moléculas como son las GLP-2 o los GLP-1, las terapias antifibróticos con múltiples estudios en proceso, como es el antagonista de estas citocinas, que es el sinatriptolib, o los antagonistas de la galectina 3, o aquellos donde nosotros tenemos que plantear qué desenlace esperamos, si quiero impactar en inflamación, si quiero impactar en esteatosis, o si quiero impactar en fibrosis. Y vamos a ir desarrollando uno por uno y vamos a tratar de explicar los estudios clínicos al momento, los clinical trials al momento y en qué fase van. Vamos a ver, por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con el metabolismo y el estrés oxidativo. Vitamina E, agonistas del receptor farsinoide, tiazolosidonas, estos factores 19, 21, el aramcol, los inhibidores de caspasa y ASK1. Pero si por el contrario queremos ver aquellos medicamentos orientados a lo que son los depósitos grasos, tenemos los receptores de peroxisomas, el afibrinor, agonistas de farsinoide, inhibidores de lipogénesis de novo como es el aramcol o FG21. Si nos vamos a aquellos que son orientados a antifibrosis, cimicrobib, antagonistas de galectina o selonsertib. O si nos vamos a aquellos que son modificadores de la flora intestinal,
los antibióticos, esto que es un calostro de vacuno, antagonistas de los receptores TLR4, los probióticos y el trasplante de maquinaria fecal, que esto está cada vez más en boga. Y la modulación del sistema inmune y la permeabilidad intestinal abre pie a la primera opción de tratamiento que podemos tener, que son los probióticos, y estamos hablando que cambiar la microbiota tiene algún beneficio en la esteatosis y en la esteatopatitis, sabiendo con un modelo bien representativo que la obesidad se relaciona con exceso de firmicutes y bacteroidetes. ¿Qué tenemos al momento? Les traigo este metaanálisis de 7 estudios del 2005 al 2015 orientados a probióticos, orientados todo al tratamiento de la esteatosis. Se juntaron 296 pacientes, todos tenían método histológico para confirmación, diferentes cepas son las que se utilizan, Rhacemosus, vulgaris, Bifidobacterium longum. Las conclusiones en cuanto a las variables que establecieron: masa corporal, AST, ALT, resistencia a la insulina, triglicéridos y ultrasonido para evaluar el grado de esteatosis en cuanto a mejora con la maniobra. Hay mejoría en el consenso de esta metaanálisis posterior al manejo de probióticos. El problema es que no es una magnitud uniforme, no todas las cepas son iguales, cuál es la dosis más adecuada y cuál es la duración del tratamiento. Para que estificarlo, habrá que hacer la tipificación de la flora predominante en cada persona. Un ejemplo muy sencillo: en México la flora predominante no es lo mismo la del norte que la del sur. Ya el doctor Panduro vio todo lo que es la comida propia de cada localidad, entonces esto puede ser muy prometedor, pero puede ser muy complicado. Antibióticos. Hay un pequeño estudio con este antibiótico que es la solitromicina, es un macrólido de última generación con alto poder antiinflamatorio, es un estudio fase 2, aquí tienen ustedes el Clinical Trials, 13 pacientes con NASH, solitromicina 200 miligramos por 13 semanas, y vean ustedes cómo tiene un alto efecto antiinflamatorio en los scores de NASH, mejora en el balonamiento, mejora en los puntajes de estatosis, con mejora parcial en la inflamación lobular. Trasplante en materia fecal, ya hay múltiples clinical trials en proceso, tenemos estos 3, este estudio piloto con 5 pacientes que terminará en junio del 18, este otro hacia septiembre del 18 con 21 participantes, y este último con 120 participantes a terminar en febrero del 2019. Esto es lo que decía del calostro bovino, rico en IgG. El objetivo de esta molécula es buscar una mejoría en la sensibilidad a la insulina, control glicémico y en las enzimas hepáticas. Es un estudio piloto en el cual tuvieron 10 pacientes con biopsia por NASH, dado por 30 días, y vean ustedes cómo los scores de OMA, lo que es los niveles plasmáticos de este péptido semejante a glucagón, así como niveles séricos de epinefrina, tienden a mejorar, y con la tendencia evidente en el patrón bioquímico de enzimas hepáticas a través de AST y ALT. Es un estudio fase 2 por 24 semanas. Rol creciente del bloqueo de los receptores, de los toll-like receptors, específicamente el toll-like receptor tipo 4. Tenemos que los antagonistas del mismo, sobre todo estudios en ratones, demostraron tener los ratones con NASH, niveles elevados de este receptor, y el objetivo es que al bloquearlo disminuye el daño mediado por lipopolisacáridos, disminuye el daño y la acumulación de los lípidos, y la relación con las células de Kupffer en la fisiopatología del NASH. El objetivo es la de activación y la disminución de la proliferación de las células estrelladas, ya que al no tener este toll-like receptor, no tengo la probabilidad de permeabilidad bacteriana a través de torrente portal, y que las citocinas inflamatorias vía torrente portal activen las células estrelladas. Estamos hablando de esta molécula, que es el antagonista, estudio fase 2, cuyo tratamiento está en curso a terminar hacia el 2019. Activadores del receptor farsenoide, ya estamos en otra vía, específicamente el obeticólico, que tiene el objetivo de aumentar la betoxidación hepática, es el estudio FLIN, es un estudio multicéntrico paralelo con 141 pacientes contra 142 con placebo, seguidos con biopsia por 72 semanas, un perfil bioquímico favorable con disminución de las transaminasas, con mejoría en el puntaje, pero sin empeoramiento en la fibrosis. Ahorita están en el estudio fase 3, que es el Regenerate, evaluando la eficacia y la seguridad del obeticólico, sobre todo en un subgrupo específico que es la esteatopatitis con fibrosis significativa. Ven la cantidad de pacientes que tienen contemplados, 2.370, con una dosis comparativa de 10 miligramos versus 25. Y el estudio fase 2, que completó hacia enero del 2018 en 140 pacientes por 24 semanas, no mostró efectos metabólicos, y esto es lo que más se le ha criticado. Efectos adversos como prurito, importante, y aumento en el perfil de LDL. Tenemos el bloqueo dual de lo que es el receptor de peroxisomas, específicamente la molécula es el elafibrinor,
El objetivo de esta molécula es mejorar la sensibilidad de la insulina a nivel hepático, tejido adiposo y tejidos periféricos. Es un estudio fase 2B. Se han incluido 276 pacientes con NASH sin cirrosis, 3 abrazos, que es a un año de seguimiento con 80 miligramos, 100 miligramos y el placebo, con punto primario u objetivo primario es la resolución histológica del NASH sin empeorar la fibrosis, lo cual no se ha logrado. Después hizo un análisis top-hot con criterios más estrictos, buscando la resolución del NASH, 19 versus 12, con una pequeña alcanzada significancia. Aquí se critica el efecto placebo en los pacientes con NASH leve y mejor efecto en los pacientes con NASH grave. Está en fase 3, que es el RESOLVE, con una N a alcanzar de 2000, 120 por 72 semanas en este subgrupo de esteatohepatitis con fibrosis avanzada. Tenemos los inhibidores de esta molécula, de este péptido DDB4, sitagliptina y vidagliptina. El objetivo es buscar una degradación de este péptido semejante al glucagón. Es un estudio prospectivo de 20 pacientes con esteatosis con predominio de diabetes, con masa corporal viva de 25, 24 semanas, y el objetivo es ver por espectroscopía cómo impactaba en la concentración de grasa, lo cual parece ser favorable. Al igual, hay una mejoría en la grasa hepática medida por la elastografía de resonancia magnética, pero al comparar contra el placebo, 8.4 contra 13.9, la P no alcanza significancia. Al momento no hay se concluye en cuanto a este medicamento que no hay mejoría en la grasa hepática, enzimas o fibrosis, y parece ser que no tendrá beneficio en los pacientes con esteatohepatitis. Nos vamos a unas moléculas bastante atractivas que son los inhibidores de los cotransportadores 2 de sodio glucosa. Se tiene un estudio con 50 pacientes con esteatosis, predominio de diabetes, porque es una molécula principalmente utilizada en este subgrupo de pacientes. Hiperglifloxina, 50 miligramos, 420 días. El objetivo es ver impacto en el peso, enzimas hepáticas y fibrosis establecida por uno invasivo que es el FIB4. El estudio en linfa, al momento, con otra molécula que es la empaglifloxina, 25 miligramos versus placebo, con desenlaces primarios que es el contenido lipídico hepatocelular, evaluar la energía del metabolismo hepático y ver los cambios en la composición corporal. Moléculas también bastante atractivas que son las FG21, que son moléculas orientadas a mejorar la sensibilidad a insulina, los niveles de adiponectina, los cuales ustedes recuerdan están relativamente inversos con la leptina. Este es el estudio en cuanto a clasificación con esta molécula recombinante, 72 pacientes con esteatohepatitis por 16 semanas, y el mismo objetivo, medir el contenido de grasa a través de resonancia. El objetivo es buscar una disminución significativa de la grasa hepática versus el placebo, ver mejorías en la rigidez hepática y enzimas hepáticas, perfil de lípidos, con un buen perfil de seguridad, ya que al momento no han presentado efectos adversos serios estas moléculas. El estudio internacional está en fase 3 para un subgrupo específico que es la esteatohepatitis con fibrosis avanzada y está por planear. Si nos vamos a tratar de bloquear la lipogénesis de nuevo, que es el otro punto que habíamos dicho en cuanto al tejido adiposo, tenemos la acetilcoenzima carboxilasa. Esta molécula regula la síntesis de ácidos grasos e inhibe la oxidación de los mismos. Este es el estudio en progreso, 10 pacientes por espectroscopía, 20 gramos por 12 semanas. Y vean ustedes cómo aparentemente los niveles de grasa y resistencia a través de espectroscopía por resonancia magnética parecen ser favorables. Tenemos este otro, es inhibidor sintético de este receptor LXR, el Optipras. Es un estudio fase 2, 3 dosis, 30, 60 contra placebo por 24 semanas. Vean ustedes, el impacto en cuanto a la presencia de esteatosis por espectro de resonancia totalmente favorable cuando lo comparamos contra el placebo. La inhibición de la esterilcoenzima desaturasa, el aramcol, que es un compuesto conjugado del ácido araquinoico más el ácido fólico. El objetivo del aramcol es impactar directamente en cuanto a la síntesis de ácidos grasos y en la esteatosis hepática. Este es el estudio, dosis de 100, 300 y contra placebo, seguidos por 3 meses, y los resultados parecen ser más de dosis dependiente, más hacia la dosis más grande que es de 300. El ARRES es un estudio fase 2B en curso, con 400 y 600 en pacientes con esteatohepatitis, al alcanzar una N de 240, que debe estar por terminar en estas fechas. Los medicamentos antifibróticos, si nos vamos al otro espectro, tenemos este que es el cenicriviborib, es un inmunomodulador orientado a citocinas inflamatorias como liganos de quimiosinas, del motif cistina tipo 2 y tipo 5, que es lo que bloquea. El objetivo es la activación y migración de células inflamatorias hacia el hígado, las cuales sabemos se encuentran elevadas en los pacientes con esteatohepatitis. Es un antagonista de estos receptores, entonces tiene una potente actividad antiinflamatoria y antifibrótica.
El primer estudio del Centauro fase 2 es un multicéntrico con 289 pacientes no cirróticos, 150 contra placebo, y ustedes pueden ver la mejoría en los puntajes de NASH sin empeorar en la fibrosis y mejoría en la fibrosis sin empeorar en la esteatohepatitis. Actualmente está el fase 3, que es el Aurora, a completar 2,000 pacientes. Tenemos estos otros medicamentos orientados a bloquear la apoptosis, específicamente el emicican, que es un inhibidor de pancaspasas. El objetivo es, sabemos que las pacientes con esteatohepatitis tienen un aumento en la activación de las caspasas como una condición de esta vía inflamatoria activada, pero inflamatorias a través del factor transformante alfa. El objetivo de esto lleva a apoptosis y propagación de daño hepático. Es un estudio fase 2, 25 miligramos versus placebo, con objetivo a buscar mejoría en las pruebas de funcionamiento hepático. Es el ENCORE NF, debe incluir biopsias, la N a calcular es 330, a finalizar en enero del 2019. Tenemos otro que es el bloqueo de la vía de las MAP quinasas, el bloqueo a través de esta molécula que tienen ustedes aquí, que es el selonsertib, con lo cual uno busca impactar positivamente en la esteatosis y en la fibrosis, y que al momento tenemos fase 2, dos dosis a comparar, que es el 6 contra 18 miligramos por 24 semanas, con biopsias pre y post y con mediciones de fibrosis a través de la elastografía, donde el grupo mayoritariamente favorecido es el que tiene la dosis más alta de la molécula. Está en fase 3, es el Stellar 3 y 4, y específicamente orientados a este subgrupo de riesgo, que es fibrosis avanzada. Tenemos otras moléculas que son las proteínas de adhesión vascular. Estas proteínas tienen aumento en el reclutamiento de leucocitos hacia el hígado, activan las monoamina oxidasas, tienen efecto tipo insulina, inician el estrés oxidativo, activan células estrelladas. El bloqueo de las mismas debe llevar a una inflamación menor y a menor fibrosis. Es un estudio fase 2A multicéntrico a completar 150 pacientes con eso. En cuanto a esta molécula que habíamos platicado, es estudio fase 2B, NASH con fibrosis avanzada, placebo por 96 semanas, y este otro ya en un grupo que también nos debe interesar, que son los cirróticos descompensados, donde el objetivo es diferente, ver el desenlace en el gradiente de la presión venosa hepática y la supervivencia. Molécula sumamente interesante es la galectina, la cual se expresa en las células inmunes, es crucial para el desarrollo de la fibrosis hepática. Los modelos murinos en cuanto a la misma llevan una disminución en la enfermedad y disminución en la fibrosis a través de su bloqueo. Ahorita son estudios en fase 2, específicamente en esteatohepatitis con fibrosis avanzadas, 16 semanas de tratamiento, o este que está en reclutamiento, que es NASH con cirrosis compensada, hipertensión portal, eficacia 1 año, con el objetivo primario ver qué tanto impacto se tiene en la disminución del gradiente venoso portal. Otros tantos en curso, Celoca, Regenerate, el Efarbinol, Resolve It, Selosartib, que es el Star 3 y 4, y el Cinecrovic, que es el Aurora, en los cuales contemplan mucho a Latinoamérica. Con todo esto, ¿cuáles son las dificultades de todo lo que hemos venido platicando? Consensar desenlaces de daño clínico para resolución de esteatosis en histología, resolución de los estados de fibrosis, porque necesariamente tenemos que tener la biopsia para estos pacientes, determinar que la fibrosis es el factor independiente de mortalidad. La prioridad será orientada a los tratamientos que mejoren la fibrosis, el efecto placebo, la pura modificación en el estilo de vida y la pérdida de peso, qué tanto impacto tiene. Estudios en presirróticos con NASH, seguimiento a largo plazo para demostrar beneficio hacia la disminución de la progresión de cirrosis y mortalidad. Hay pocos estudios, empiezan a salir los mismos en cuanto a esta entidad específica. Y con lo anterior podemos concluir que la intervención con mayor eficiencia sigue siendo ejercicio y pérdida de peso. Los restos son ver los desenlaces confiables y las mediciones invasivas. Objetivos: modificar el curso natural de la enfermedad. Puntos para consensar en la elaboración de estudios clínicos la resolución de NASH y la reversión de la fibrosis. La combinación de tratamiento entendiendo las vías fisiopatológicas contra la monoterapia, pero esto es lo más importante, es un tratamiento personalizado en base a las características y objetivos a alcanzar en mi paciente específico, el que tengo sentado enfrente de mí. Y es un boom, evidentemente, de farmacoterapia que se nos viene a partir del 2020. Yo creo que igual terminará eso hacia el 2050. Por su atención, muchas gracias. Ok, muchas gracias.